Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda su Miss Giovanna. Vamos a hablar del tema del día de hoy, es el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Él gobernó nuestro país desde el año 1980 hasta el año 1985. ¿Sí? Vamos a ver entonces algunos aspectos, las características que hubo en su gobierno de este presidente. Ya, a ver. Okay. Ahí está. Vamos a ver con primer aspecto, que es el aspecto político. Ya luego vamos a ver el aspecto económico, el aspecto interno y el aspecto externo que hubo en su gobierno, en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En el aspecto político, dice, en su gobierno, él generó, ¿ya?, una alianza política con la PPC, mientras que la mayoría de la izquierda peruana se unió a la izquierda unida. ¿Sí? Vamos a ver entonces que esto ocurrió el día 28 de julio del año 1980, donde este presidente recibe la banda presidencial en el Congreso. En este mismo instante, devolvió los medios de comunicación a sus legítimos dueños y estableció el sufragio popular, ¿ya?, para las elecciones de alcaldes. Fernando Belaúnde Terry, en su gobierno generó una alianza política con la PPC, mientras, ¿no?, que la mayoría de la, como dicen, mientras que la mayoría de la, ¿no?, mientras que la mayoría de la izquierda peruana se unió a la izquierda unida. Entonces esto llegaría a la alcaldía de Lima, ¿no?, con Alfonso Barrantes Lingán. Él fue el que fue candidato para la alcaldía de Lima. Entonces fue el que ganó. Y Alfonso Barrantes Lingán, siendo ya alcalde de Lima, ¿ya?, él creó un programa importante que hasta la actualidad podemos conocer, el programa Vaso de Leche. Fue en ese año que se inició este programa, Vaso de Leche. ¿Ya? Él creó ese programa. Vamos a ver también que en el segundo gobierno de Belaúnde Terry, inició con muestras de espíritu democrático. Y apenas él asumió el cargo, ¿qué es lo que hizo este presidente Belaúnde? Él ordenó que se publicara y se cumpliera plenamente la Constitución del año 1979. ¿Sí? Vamos a ver entonces el aspecto económico del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. ¿De acuerdo? Hubo un caso, una situación, por ejemplo, un estado en bancarrota, ¿no? La agricultura era improductiva, o sea, no había mucha producción en la agricultura, ¿ya? Una industria ineficiente. ¿Qué más? Un estado en bancarrota. La clase media estaba en crisis. Los sectores populares empobrecidos y un sector informal creciente. Eso fue una situación en el aspecto económico en el gobierno. ¿Qué solución buscaba este presidente, no? Controlar la inflación, también disminuir la crisis, ¿ya? ¿No? Racionalizar el calendario de pago de la deuda externa del país. Fijar precios reales para la producción local. También promover el retorno del capital extranjero, ¿no? ¿Qué encontró como resultado? Vamos a ver que las exportaciones decrecen ligeramente, ¿no? El ahorro nacional se triplicó. Llegó la inversión, muy bien, ¿no? Pero esto permitió controlar la inflación del año 1982, ¿sí? El modelo liberal, ya, era conservador del FMI, ¿no? Esto generó el descenso de las exportaciones, la reducción de ahorro, el aumento de la deuda externa y la devaluación monetaria, ¿no? El dinero ya dejó de valer. Bien, a estos resultados también se le puede sumar algo que ocurrió también en el año 1983, ¿no? Que era el fenómeno del Niño. Este fenómeno del Niño, con la llegada de este fenómeno, ha ocasionado graves daños ya en la agricultura y en la infraestructura vial, ¿no? Siendo la parte norte del país la zona más afectada, ¿sí? Todas estas situaciones, estos aspectos ha ocurrido en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Vamos a ver ahora otro aspecto, ¿verdad? El aspecto interno. A inicios del año 1980, ya, o sea, estamos hablando de acá hace casi 40 años atrás, ya a inicios del año 1980 se inició un conflicto interno, ya, con la demencial
ola terrorista que azotó a nuestro país. Vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Quiénes eran los terroristas en ese entonces? ¿Qué grupos terroristas fueron? Vamos a conocer el nombre de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el Sendero Luminoso. Aquí está. El Sendero Luminoso. Esto pasó eso fue algo interno en nuestro país. El Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Fueron dos grupos terroristas que azotaron a nuestro país. Vamos a ver, entonces, ahí no, el Sendero Luminoso, esto que vemos aquí, el Sendero Luminoso, ¿ya? Inició su ataque el 17 de mayo de 1980 en el pueblo de Chuschi. Esto queda en Ayacucho, ¿de acuerdo? Y ellos tenían como un líder principal a un personaje. Vemos aquí la imagen de este personaje. ¿Quién era? Abimael Guzmán Reynoso, la camarada Gonzalo, ¿verdad? A partir del año 1984 empezaron a hostigar a las ciudades, principalmente la ciudad de Lima. Vamos a conocer el otro grupo de terroristas, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿ya? O también conocido como MRTA. En junio de 1984 inicia sus acciones en Juanjuy, que queda en San Martín. Su líder fue Víctor Polay Campos, ¿ya? Estos fueron los dos grupos terroristas, ¿no?, que azotaron a nuestro país en los años de los 80, ¿sí? Vamos a ver otro aspecto externo, que es el conflicto de Falso Paquilla, ¿de acuerdo? En el año 1981, ya las tropas ecuatorianas se infiltraron en territorios peruanos y llamaron al puesto peruano, ¿no? Llamaron al puesto peruano tomado con el nombre de uno de sus pueblos, Paquilla, pero el ejército peruano no desalojó en una semana, ¿no? O sea, los desalojó en una semana, ya no, o sea, no estaban ahí. Los había desalojado todo el pueblo peruano, ¿ya? Y recuperó el territorio que ellos habían invadido, ¿no? Que los ecuatorianos habían invadido. Por lo que fuimos acusados de haber atacado, ¿no? Fuimos acusados de haber atacado un poblado ecuatoriano. Y finalmente esto se ha demostrado, que todo esto era un falso Paquilla, ¿sí? Muy bien, chicos, esta que ha sido nuestra clase del día de hoy, ¿no? Hemos hablado del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, hemos hablado de los aspectos políticos, aspecto económico, también el aspecto interno, que es lo que pasó en ese tiempo, en el año 1980, ¿no? Que se inició un conflicto interno, o sea, aparecieron dos grupos terroristas del Sendero Luminoso, que eran liderados por Abimael Guzmán. Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, liderado por Víctor Polay Campos. El aspecto externo también, ¿no? Que vinieron a invadir los pueblos ecuatorianos, tropas ecuatorianas, y como los peruanos no permitieron, lo desalojaron, los habían acusado de que le había atacado al pueblo, ¿no? Pero todo esto se llegó a saber y se demostró que era un falso Paquilla, ¿sí? A ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver unas preguntas que también están en el libro, están en la página. Quiero que ustedes vamos a responderlas, ¿sí? Vamos a ver, ¿a quién ganó las elecciones de 1980? ¿Se acuerdan quién ganó las elecciones? ¿Quién? ¿Cómo se llama este presidente? Estamos hablando ahorita. Fernando Belaúnde Terry, ¿verdad? Y él gobernó del año 1900 hasta el año 85. Muy bien. ¿Quién fue el líder del Sendero Luminoso? Ah, también lo estamos diciendo. ¿Quién fue el líder del Sendero Luminoso? Abimael Guzmán. Él fue el líder del Sendero Luminoso. ¿Cuál fue la región donde se iniciaron acciones de Sendero Luminoso? ¿Cuál fue la región? Ayacucho, ¿verdad? En la ciudad de Ayacucho. En el pueblo de Chuschi, en Ayacucho, ¿verdad? ¿Quién fue el líder del MRTA? ¿Cómo se llamaba? Víctor Polay Campos, ¿de acuerdo? Este Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, su líder fue Víctor Polay Campos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a terminar la clase del día de hoy, ¿no? Vamos a dejar tareas en la plataforma, va a estar en la página de las tareas, ¿ya? No olvidemos entonces que el que impulsó el programa social denominado Vaso de Leche, ¿quién fue? Fue Alfonso Barrantes Lingán. Claro, él fue el alcalde que ingresó en ese año a Lima, ¿verdad? Entonces, él como alcalde, él creó ese programa Vaso de Leche, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí ha sido la clase de hoy, chicos. Que tengan buenas tardes, buenos días, cuídense mucho, ¿sí? No olviden, saben que tienen que estar en casa, no tienen que estar exponiéndose a salir afuera. Cualquier duda, ya saben que tienen que hablarme al WhatsApp.